Sí, estamos en contacto con el senador Rubén Gutiérrez. A él le vamos a saludar desde La Razón Radio. Senador, buen día. Estamos aquí con usted, sus interlocutores, Andrea Condori y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy buenos días, Rubén, mi estimado tocayo, y también un gran saludo y abrazo a Andrea en esta oportunidad a través de Razón Radio. Así es. ¿Cómo ha recibido esta decisión de la Asamblea Legislativa de una vez aprobar la convocatoria para la elección y designación del fiscal general, senador? Rubén, con bastante optimismo y también con bastante expectativa. Después de una muy prolongada tarea desarrollada por las dos comisiones mixtas con relación a las judiciales. ¿Por qué digo una prolongada? Porque nos pasamos bastante tiempo, pero en esta ocasión, para el fiscal general del Estado, no se pretende repetir los mismos errores, las mismas dificultades, se tomó las previsiones de carácter institucional, normativo, inclusive de carácter político, desde el punto de vista del trabajo de las comisiones, y en este caso de una sola comisión que se va a hacer cargo ahora. Y por eso es que ayer, con una mayoría calificada, por no decir una mayoría total, por unanimidad se aprobó la convocatoria para el proceso de selección y la designación del nuevo fiscal general del Estado. Así que hay bastante expectativa, al menos que he visto eso en la Comisión Mixta de Justicia Plural y también de otros asambleístas, no solo del oficialismo, también de la oposición. 45 días fija la ley. ¿Alcanza el tiempo para cuando Juan Lanchipa deje sus funciones de fiscal general? Sí, Rubén, sí, alcanza. El proceso de la designación, en este caso del fiscal general del Estado, va a durar 45 días, más 10 días para la etapa de designación. Ahí un poco sabe demorarse, pero yo creo que entre 50 a 55 días ya estaríamos completando todo el proceso de selección y designación del nuevo fiscal general del Estado, para de esta forma darle la continuidad en las funciones de la labor del Ministerio Público y de esa manera también consolidar este proceso de institucionalización que está a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional en cuanto se refiere a la estructura y a la alta autoridad que representa al Ministerio Público, como es el fiscal general del Estado. ¿Cuándo comienza el proceso y con qué actividad se inicia esta fase? Bueno, al menos de acuerdo a la ley que se aprobó hace semanas atrás y la convocatoria del día de ayer, estamos hablando de al menos 12 a 13 etapas. Ya son fases y actividades que se tienen que cumplir. Ayer ya se cumplió la primera etapa, es decir, la aprobación de la convocatoria para que los postulantes puedan presentarse. A partir de hoy día se está publicando a través de un medio de circulación nacional para difundir la ley y la convocatoria, fundamentalmente para que tengan conocimiento aquellos que van a participar de esta convocatoria pública, abierta, meritocrática, que está en curso. Después ya tenemos 15 días para que se puedan presentar las y los interesados en participar de esta convocatoria. Posteriormente ya va avanzando con las etapas de la revisión, de las y los postulantes habilitados, y luego el proceso o la etapa de impugnaciones, las etapas que se debe consolidar con relación a las impugnaciones y habilitaciones. Luego se ingresará a la etapa de evaluación de méritos, la entrevista y la presentación de los planes de trabajo por cada uno de los postulantes, y finalmente la Comisión Mixta de Justicia Plural estará pues desarrollando una selección de al menos 5 postulantes como mínimo que deben pasar a la etapa final. Hay un mínimo y un máximo, Rubén, de todo este proceso, 5 como mínimo y 10 como máximo. Nosotros consideramos de que ese parámetro es muy importante para tener opciones ya en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y de estos nombres, ya sean hombres y mujeres,
podamos designar al nuevo fiscal general del Estado. Entonces hay un cronograma, hay fases, hay etapas que se tienen que ir cumpliendo y agotando, como ya conocemos en los diferentes procesos de preselección para otras autoridades que se ha trabajado en las diferentes comisiones, así como de la Contraloría y el Defensor del Pueblo, tomando en cuenta de que esto es para solo un cargo ahora, Rubén, solo un cargo, así que vamos a tener que designar con 2/3 de votos una vez que concluya el trabajo de la Comisión Mixta de Justicia Plural. Senador, su colega Silvia Salame nos comentaba que no cualquier abogado puede postularse, puede presentarse a esta convocatoria. ¿Nos puede explicar cuáles son los requisitos que deben cumplir los interesados? Sí, Andrea. Esta convocatoria pública, abierta y meritocrática hace énfasis para que puedan presentarse, en este caso, profesionales de la ciencia jurídica, es decir, abogados. Esa es la particularidad para asumir el cargo de fiscal general del Estado. En otras circunstancias se podía haber permitido, en el caso del Consejo de la Magistratura, otras áreas del conocimiento. Pero en este caso, exclusivamente, yo diría inclusive, para ciertos abogados que tengan especialidad, inclusive eso se va a valorar en el derecho constitucional, el derecho procesal constitucional, es decir, constitucionalistas, pero también del área de las ciencias penales, es decir, como nosotros hablamos en el foro profesional de aquellos que se han dedicado a las ciencias penales, a las ciencias criminológicas, a la criminalística, es decir, penalistas. Esta especialidad se va a tomar muy en cuenta. Y también aquellos que tienen experiencia en el derecho, o en este caso en los derechos humanos. Así que estos son los perfiles que se va a buscar, que se va a tener que evaluar, tomar en cuenta, además de que el área de las ciencias penales, abarca pues por ejemplo, el conocimiento de varias normativas, desde la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Ministerio Público, estamos hablando de la Ley 1008, la Ley 348, la Ley de Protección Integral para las Mujeres libre de violencia, estamos hablando la Ley 004 de anticorrupción y otras normativas que hacen al andamiaje y a la práctica en materia penal. Tenemos 9 requisitos comunes que están establecidos ya desde la Constitución. El 234 ya establece un parámetro muy importante, pero tenemos también otros 9 requisitos específicos. Así que tienen que alistar toda la documentación, desde acreditar la nacionalidad boliviana, luego acreditar que han cumplido con el servicio militar, en este caso para los varones. También exige el 234 no tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento. Para esto tienen que acreditar con la presentación de las documentaciones, como por ejemplo el salvo, en este caso el documento de solvencia de la Contraloría General del Estado, entre otros requisitos comunes, el tema del idioma, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos requisitos ya están desarrollados. Le decía Andrea, todos estos requisitos están contemplados y desarrollados en la convocatoria y en la ley fundamental. Y los otros requisitos específicos también ya están desarrollados en la convocatoria y la ley. Ahí sí se va a valorar, por ejemplo, la edad, que es 30 años, el ejercicio profesional de 8 años es muy importante, que se va a tomar en cuenta. Así que son requisitos comunes y específicos que tienen que acreditar cada uno de los postulantes que quieran participar de esta convocatoria pública abierta, meritocrática, hasta consolidar la institucionalización del fiscal general del Estado por parte de la Asamblea y en este caso por parte de las comisiones que estarán trabajando, en este caso una sola comisión, ¿no? Como es la Comisión de Justicia Plural que va a llevar adelante. Senador, ojalá que haya abogados interesados en postularse a la Fiscalía General del Estado y también abogados probos, porque eso es lo que requiere el país. En medio de esto suelen surgir
disputas políticas. Algunos partidos políticos, algunas organizaciones políticas suelen tener a un hombre como candidato, a una mujer como candidata. ¿Cómo es posible sopesar esa situación? Obviamente se requiere mucho consenso en la Asamblea Legislativa, que ha sido la deficiencia en algunos otros procesos anteriores en el periodo legislativo, senador. Sí, siempre se presenta intereses, cálculos políticos. Ojalá que en esta circunstancia, en esta convocatoria, no se presente tales antecedentes. Yo creo que hay nomás un buen ánimo en la medida que podamos cumplir la ley y el reglamento, en este caso la convocatoria. Yo creo que podemos llegar a un buen puerto. La etapa más difícil, bueno, cada etapa se convierte dificultoso en la medida en que existen atrincheramientos políticos, Rubén, pero si no hay intereses, no hay caprichos, no hay cálculos o eso de favorecimiento a algún postulante, yo creo que esto va a avanzar, ¿no? Aquí simplemente se tiene que aplicar la ley, ¿no? La ley, los requisitos, evaluar con la experiencia vasta que ya se tuvo con relación a varios procesos, el defensor, contralor, elecciones judiciales, el proceso de preselección. Ahora yo creo que pueden desarrollar con mucha exquisitez el trabajo y no cometer los mismos errores en lo que se refiere al trabajo del proceso de selección. Ahora es selección, no es preselección, ahora es selección. Vamos a seleccionar y finalmente de ese proceso de selección se designará pues al nuevo fiscal general del Estado. Así que todas las etapas, Rubén, Andrea, exige de acuerdo a la ley que se puedan aprobar por 2/3 de votos. Eso significa acuerdo, eso significa cumplimiento de la ley la convocatoria, significa ponerse de acuerdo en la aplicación de la normativa, ponerse de acuerdo en los parámetros que establece para ir superando cada una de estas etapas. Y si no, se puede estancar. Ojalá que no exista factores externos que obstaculice el avance de cada una de las etapas de este proceso. Factores internos, creo que hay ese ánimo de superar, porque no podemos darnos el lujo de extender más, estamos contra el tiempo, así se han presentado en cuanto al cronograma. Bueno, este año tenemos bastante actividad, recientemente hemos concluido el proceso de preselección y ya está en el Tribunal Supremo Electoral ese caso en cuanto a las judiciales, pero ahora nos toca institucionalizar al Ministerio Público. Entonces, con ese ánimo, yo digo que internamente no creo que tengamos muchos incidentes, muchas dificultades, no creo. Pero ojalá que no exista factores externos. No falta, pues, Rubén, de que un postulante, al no haber sido habilitado, digamos, impugne, aunque la etapa de impugnación, la etapa de revisión, todo está garantizado para cada uno de los postulantes, entre hombres y mujeres. Entonces, se va a cumplir. Ojalá, nuevamente reitero, de que no exista factores externos que haga paralizar este proceso de preselección. Si ocurriera procesos de impugnación interna, procesos de impugnación externa ante tribunales, judicializando este proceso o los reclamos, eso podría dificultar, aunque también la ley prevé de que esto no va a significar de que se paralice el proceso, menos agotar las etapas, pero ojalá que no ocurra eso. Sabemos cómo es un proceso de preselección con tanta experiencia que hemos desarrollado, así que vamos a estar atentos al desenlace de cada una de las etapas que se va a ir desarrollando. ¿Cómo se ha blindado la ley para evitar ese tipo de incidentes que, por ejemplo, en el caso de las elecciones judiciales han frenado por más de un año el proceso? La ley no puede prohibir, digamos, a cada uno de los postulantes, si acaso cree ser afectado por parte de los actos de las comisiones, o en este caso de la comisión, no puede establecer prohibiciones. Ellos tienen, lo que se ha garantizado es un proceso de impugnación, ¿no? Pueden ellos impugnar la inhabilitación o la habilitación. De ambos lados pueden ellos presentar su impugnación. Por otra parte, en la evaluación de méritos, donde existe también descontento o uno no está de acuerdo, eso hemos visto en el proceso de preselección, uno no está de acuerdo con la calificación. Imagínense, se está jugando 200 puntos
Y la misma regla que se aplicó para las judiciales, 130 puntos mínimo para avanzar a la etapa final, que es la designación por parte de la Asamblea. Ahí está el problema, ¿no? Hay dos momentos donde se presenta el problema. El primer momento es que muchos son inhabilitados, ¿no? Cuando son inhabilitados, después de la revisión de los requisitos comunes y los requisitos específicos, presentan su impugnación, ¿no? Ellos acreditan, ¿no? Entonces ahí es el momento de la impugnación, que pueden ser concedidos y volver a participar y volver a ser habilitados o inhabilitados, porque también pueden impugnar a aquellos que han sido habilitados sin cumplir los requisitos. Entonces, de ambos lados se va a consolidar finalmente quiénes son los habilitados y quiénes son los inhabilitados. Hay un segundo momento ya en la evaluación de méritos, ¿no? Ahí de los puntajes, de la trayectoria, la producción intelectual, todo eso se va a calificar. Entonces, en la revisión de los documentos puede que un postulante no esté conforme con el puntaje, entonces ahí obviamente se incorporó la etapa de revisión, ¿no? La impugnación para la revisión de los méritos. Puede también presentar los reclamos correspondientes. Pero eso obviamente ya está en la convocatoria, está en la ley, sin embargo, no, pueden nomás, ¿no? Algún postulante activar, judicializar, ya sea aplicando acciones constitucionales como amparos, qué sé yo, pero ojalá que no, yo no quisiera ingresar a eso, yo soy optimista, pero es previsible todo, ya tenemos bastante experiencia cuando los postulantes se encaprichan, si se quiere el término, quieren hacer valer sus derechos a toda costa, ¿no? Impugnando internamente, acudiendo a salas constitucionales, presentando acciones acciones abstractas, inclusive acciones populares. Eso hemos conocido con la experiencia del caso en esta legislatura. Así que ojalá que no ocurra eso, y además se tendría que garantizar el órgano judicial, el Tribunal Constitucional, las salas constitucionales, bueno, ellos hacen su trabajo, pero también la comisión tiene que estar a la altura para defender, para llevar adelante y no cometer excesos o errores, porque aquí simplemente lo que se va a aplicar es la ley orgánica del Ministerio Público, la ley de convocatoria para el fiscal general del Estado y la convocatoria que se aprobó ayer en la Asamblea. Senador, permítame la última pregunta con respecto a este tema. Evidentemente se temía sobre la falta de acuerdos en la Asamblea para la aprobación de la elección del fiscal general del Estado. Sin embargo, no se ha presentado mayor dificultad. ¿Será que la Asamblea por fin ha salido de su entrampamiento o es que se ha modificado la correlación de fuerzas en la Asamblea? Sí, Andrea, es una lectura muy interesante cuando tú planteas dos elementos. El primero, si realmente hemos asumido conciencia, si realmente hay esa voluntad, esa predisposición de cumplir nuestras atribuciones como Asamblea Legislativa Plurinacional, o es que hay factores políticos que ha determinado que la composición al interior de la Asamblea Legislativa está, o la recomposición de las fuerzas políticas está logrando una mayoría calificada. Yo creo que ambos, ¿no? Ambos. Hay nomás una conciencia, existe, creo que una madurez política después de ese prolongado proceso de preselección de las judiciales, Andrea. El segundo componente, la correlación de fuerzas se mantiene. No olvidemos de que en muchos casos el antecedente más próximo, Andrea, es que para la suspensión de las primarias, ahí obviamente tuvimos que asumir con una mayoría absoluta y un poco más, pero en algunos casos no siempre la correlación de fuerzas están a un lado o a otro lado. De acuerdo a la temática, al interés, a la coyuntura es que se mueve la correlación de fuerzas políticas tanto en diputados como en senadores. Ahora mismo, mira cómo en diputados es que la correlación de fuerzas no ha permitido que se apruebe un crédito de más de 118 millones de dólares, imagínense. En algunos temas económicos, estratégicos, está nomás presente el sabotaje, el boicot.
pero en algunos casos políticos, como la suspensión de las primarias, se pasó, digamos, se logró una mayoría que exige la aprobación de la ley. Pero en este caso creo que se va a lograr nomás porque ayer fue una muestra, Andrea, ayer fue una muestra. Aprobar con una mayoría calificada la convocatoria significa que está arrancando bien el proceso de selección y designación del fiscal general del Estado. Senador, permítame cambiar de tema, por favor. Queremos abordar el tema del referéndum. El Tribunal Supremo Electoral ya ha aclarado que no se va a poder llevar el mismo día de las elecciones judiciales. Sin embargo, el gobierno ha dicho que todavía va a persistir en esta convocatoria, sin embargo, en otra fecha. ¿Qué criterio tiene de esto? Sí, yo creo que no está todo cerrado, aunque para el día del 1 de diciembre, día de las elecciones judiciales, ya no se va a poder incorporar el referéndum, ¿no? No se va a poder anexar, si se quiere, el referéndum. Esa era la idea inicial. Realmente se agotó el tiempo, ¿no? Nosotros nos hemos enterado de que ya el Tribunal Constitucional Plurinacional se ha pronunciado con relación a la validez o no de las preguntas, pero en este caso, por la forma, declaró improcedente. Sin embargo, esto no hubiese sido notificado al órgano ejecutivo. Ojalá que estos trámites continúen, pero ya con relación a la realización del referéndum para el 1 de diciembre, creo que ya no es posible por el tiempo, básicamente, ¿no? Entonces, por lo demás, está abierta a todas las posibilidades. Seguramente hay que generar condiciones mínimas para que se pueda llevar adelante un proceso de esta naturaleza, porque no es más que la profundización. El referéndum es la profundización de una democracia participativa, porque es una forma de expresión constante de la soberanía popular. Entonces, consultar al pueblo sobre asuntos públicos que hacen a la coyuntura actual, que hacen fundamentalmente a la decisión colectiva y no simplemente una decisión desde arriba, desde el gobierno, sino también una decisión que el pueblo pueda intervenir acudiendo a las urnas. Bueno, es siempre importante privilegiar, porque estamos no solo en una democracia representativa, sino en una democracia participativa, y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Senador, ¿no cree usted que el gobierno ha pifiado el referéndum, considerando de que, si bien, digamos, el presidente Luis Arce ha dicho que la fecha tiene que coincidir con las elecciones judiciales, ahora no será posible? Manda las preguntas totalmente explicadas, argumentadas, hasta políticamente planteadas al Tribunal Supremo Electoral, y el Tribunal Supremo Electoral, en función de las 4 preguntas, observa que hay imparcialidad, que no hay imparcialidad, o sea que no hay criterio de imparcialidad en las preguntas, tampoco precisión ni claridad. Le pide al órgano ejecutivo que revise, corrija y las devuelva. Pero lo que hace el órgano ejecutivo es mandar las preguntas directamente al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional lo primero que hace es observar, aquí no hay un informe técnico del Tribunal Supremo Electoral, y por tanto tiene que corregir también eso. Y luego de eso, vencido el tiempo, ya no hay posibilidad de ese referéndum. En la fecha, por lo menos. Sí, Rubén, por la forma, ¿no? Por la forma es que rechazó o declaró improcedente el Tribunal Constitucional. Formalmente se tendría que notificar al órgano ejecutivo con esa sentencia o esa declaración constitucional. Entendemos que no es una sentencia constitucional, es una declaración constitucional, sí, que debe ser notificado para que se pueda retomar el trámite. Lo cierto es que tiene que pasar por estos filtros. Hay que continuar, si se trata de generar condiciones mínimas, pero hay que cumplir con estos filtros que exige la misma normativa. Tiene que pasar pues por el filtro del Tribunal Supremo Electoral, así como por el filtro del Tribunal Constitucional Plurinacional. Hay que retomar, si se quiere, reitero nuevamente, generar esta opción. Sin embargo, ya para el 1 de diciembre, reitero, creo que el tiempo se ha agotado. Prácticamente se ha agotado. Tendría que ser en otro momento y de acuerdo a las condiciones y al momento institucional, político, porque eso es muy importante, manejar y tener lectura clara de lo que está pasando en nuestro país. Senador, ¿usted coincide con la necesidad de este referéndum? Porque mucha gente la ha desahuciado, porque aparentemente el gobierno ha intentado usarlo políticamente. Primero, ya lo han dicho aquí en La Razón algunos analistas, también en los medios de comunicación algunos políticos,
que buscaba la inhabilitación definitiva de Evo Morales para las elecciones de 2025, y por otro lado le correspondía nomás asumir como política pública alguna decisión en relación a la subvención de hidrocarburos. Y lo de escaños quedó atrás porque el Tribunal Supremo Electoral ha observado de que esa pregunta implica modificación de la Constitución. A ver, Rubén, hay tres elementos. Empiezo por el último, ¿no? Sí, ya el Tribunal Supremo Electoral se pronunció con relación al 146 y asumimos como gobierno, al menos nos hemos informado de esa forma, de que ya se dijo está bien. Asumimos, no va el tema de los escaños, el 146 constitucional. El otro tema tiene que ver con la... A ver, estaba interesante la respuesta. A ver, vamos a retomar la comunicación con el senador Rubén Gutiérrez, a ver si lo hacemos por teléfono. Estaba explicándonos las razones por las que el gobierno debía persistir o no en el referéndum, cuya fecha ya ha quedado rezagada para el 1 de diciembre, tomando en cuenta que la declaración 029-2024 ha declarado improcedente la consulta respecto a las preguntas del referéndum. Eso hay que ser claros. Andrea no ha tocado las preguntas, no ha hecho control de constitucionalidad sobre las preguntas, porque el tribunal ha considerado de que el trámite no cumplió los procedimientos. El trámite debía ocurrir primero la revisión técnica en el Tribunal Supremo Electoral, y a partir de eso recién podía haber definido el Tribunal Constitucional una opinión en relación a la constitucionalidad o no de las preguntas. Ha habido un silencio, yo percibí eso, de parte específicamente del ministro Lima, que suele adelantarse incluso a las comunicaciones oficiales del Tribunal Constitucional en otras materias. Ya pasó varios casos en varias oportunidades, antes de incluso de que se publique en la página del Tribunal Constitucional. El ministro suele estar informado respecto a las decisiones del Tribunal Constitucional. Pero ahora no ocurrió eso. Ayer ha dicho, vamos a esperar responsablemente la notificación y en función de eso vamos a emitir nuestro pronunciamiento, dijo. Rubén, sí, evidentemente hay que ser precisos en las acciones que ha tomado el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no ha observado las preguntas, sino que el procedimiento que el gobierno ha llevado adelante, ¿no? No ha rechazado, por ende, las preguntas, ni siquiera las ha revisado, supongo, o por lo menos no ha manifestado su posición con respecto a las preguntas, pero sí con relación al procedimiento. Ahora sí, retomamos la comunicación con el senador. Ahora sí, senador, nos explicaba si hay necesidad o no su percepción. Sí, con relación al 146 constitucional relativo a los escaños, se asumió que no iba a ir esa pregunta. Bueno, ya se tomó esa decisión. Con relación al segundo punto o al otro punto, el de levantar o mantener la subvención de los combustibles, bueno, este realmente es un tema de interés general, es un tema que hace a todos los bolivianos y a las bolivianas, porque no olvidemos, políticamente hablando, institucionalmente hablando, eso uno podría tomar una decisión, como dicen, y nos dice, ¿qué le cuesta al gobierno tomar una decisión? Pero no es fácil, no es sencillo, Rubén. Recordemos que claro, en 2010. el expresidente Evo Morales Ayma tomó esa decisión, ¿no? A través del vicepresidente. Recordará, el vicepresidente en su condición de presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, levantó la subvención. Y obviamente tuvimos una movilización general, ¿no? Y casi nos costó inclusive el gobierno. No se olviden de que fue una movilización muy grande, ¿no? Entonces, no es nomás tomar una decisión de esta naturaleza. Siempre hay que consultar al pueblo. ¿Por qué no en este tema? Esa fue la decisión de nuestro presidente Luis Arce Catacora. Claro. Y bueno, ahí está ese tema. Y el primer tema con relación a la elección o a la reelección continua o discontinua en este caso, bueno, no necesariamente, no es así la interpretación. Claro, los políticos decían algunos decían, bueno, todos somos políticos, al menos los que estamos en el Senado y en diputados, ¿no? Emitimos opiniones políticas, tenemos interpretaciones políticas, pero con relación a la reelección, creo que existe al menos tres antecedentes importantes, Rubén y Andrea.
El primer antecedente ya tuvimos pues el 21 de febrero del año 2016 con relación al referéndum. No se pudo modificar el artículo 168 de la Constitución. Segundo antecedente, la opinión consultiva se tramitó de la CIDH, ya establece de que hay límites pues con relación al ejercicio de periodos constitucionales para presidente y vicepresidente. Y un tercer antecedente, la sentencia constitucional 1010 de la gestión 2023 del Tribunal Constitucional establece de que ningún presidente y vicepresidente puede ejercer 2 periodos constitucionales, ya sea de manera continua o discontinua. Así que con estos 3 antecedentes estrictamente normativos, jurisdiccionales también, Rubén, ya no es posible pues seguir hablando si está o no está habilitado Evo Morales Año, porque se planteó bastante ese debate. No, eso ya está claramente zanjado con relación a estos 3 antecedentes. Entonces, bueno, la discusión es política, la interpretación es política y cada uno de los políticos, bueno, interpreta de acuerdo a la conveniencia, de acuerdo a los intereses, de acuerdo a sus proyecciones, a sus aspiraciones. Eso está claro también, Rubén. Muy bien, senador, le vamos a agradecer la gentileza que tiene con nosotros de hablar de estos temas. Será hasta otra oportunidad.